Como les dije en el capítulo anterior, tuvimos que emigrar a Jujuy porque, mi padre había tenido ese emprendimiento en el que no le fue bien. Luego de 2 años de exportar tabaco, se tuvo que cerrar esa planta y entonces nos fuimos a Jujuy, a San Salvador de Jujuy. Em, Realmente la industria del tabaco, como les dije, inició un proceso de fusión y la industria del tabaco entonces ya no era una industria de 5, 6 y hasta 7 empresas, sino la competencia de 2 empresas, una empresa inglesa y una empresa norteamericana. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en Jujuy vimos ese proceso de fusión, vivimos ese proceso de fusión. Lo cierto es que también se daba en el país en ese tiempo un tiempo de mucha violencia. Lo cierto es que fue quizás el primer hecho importante de violencia fue el asesinato del general Aramburu. General Aramburu había sido presidente de la República Argentina luego del golpe militar de 1955 y fue asesinado con un tiro en la nuca por un grupo nuevo, se llamaba Montoneros, que no conocíamos hasta ese momento. Yo en ese momento tenía 12 años. Recuerdo perfectamente bien que a los 8 años yo había perdido un reloj jugando al fútbol, un reloj que me había regalado mi padre. 8 años vivíamos todavía en Goya, jugando en la Plaza San Martín. Lo cierto es que, como les dije, recién a los 12 años mi padre decidió reponerme el reloj. El día que viajábamos a Tucumán para comprar ese reloj nuevo, recuerdo a la noche empezó a salir la información de que habían encontrado el cadáver de Pedro Eugenio Aramburu, el general Aramburu, asesinado por Montoneros. Fue realmente un momento muy raro para nosotros. Empezábamos a vivir tiempos de violencia en todo el país. El cuerpo fue encontrado en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, pero rápidamente se generó un estado de violencia que no era imaginable 4 o 5 años antes, menos en la época del gobierno de don Arturo Illia. Presidente Illia, que iba a la plaza después de comer a la Plaza de Mayo y se sentaba en la Plaza de Mayo. Así que imagínense la paz que vivía este país, y sin embargo fue en ese momento donde se inicia un proceso de violencia que realmente, analizándolo en profundidad, uno puede decir no fue el único hecho de violencia, que la Argentina tiene en ese sentido en su historia muchos hechos de violencia, entre unitarios y federales, cuando nace nuestro país, pero también entre radicales y conservadores, o antiperonistas y peronistas, o militares y civiles. Fue siempre un país que estuvo convulsionado por la violencia. Lo cierto es que también hay que decirlo, vivíamos desde 1958 en general momentos de cierta paz, de 1956, perdón, que había sido fusilado el general Valle por llevar adelante un golpe de Estado, el general Valle justicialista o peronista, por llevar adelante un golpe de Estado contra la Revolución Libertadora. Y fue asesinado, fusilado, digamos, ¿no? Hay que decirlo, digamos, no hay que esconder estas cuestiones y comprender la importancia que tiene entender que la violencia no empieza con Aramburu, pero corta un tiempo de paz que veníamos teniendo, que fue, como les dije, la década del 60. La violencia no llevó, por supuesto, a nada. Fueron años desde 1900, fines de los 60, años sumamente violentos en la Argentina que
seguramente en el próximo capítulo los relataré. Lo cierto es que fueron tiempos primero de paz en la década del 60 con los gobiernos de Frondizi, Piragini Niveiro, don Arturo Illia y Nicky Díaz Colodrero, con un interregno de un golpe militar, y que empezó a cambiar a partir del gobierno de Onganía y por supuesto del asesinato del general Aramburu. En el próximo capítulo vamos a entrar en lo peor de aquella violencia.